Hola, a continuación explicaré lo que es un láser Fabry-Perot. Un láser depende de tres componentes principales para funcionar. Lo son el medio de ganancia, la bomba de energía y resonador. La ganancia óptica por sí sola no es suficiente, por lo cual se añade retroalimentación positiva, que convierte cualquier amplificador en un oscilador. En la mayoría de los láseres, la retroalimentación se proporciona colocando el medio de ganancia dentro de una cavidad Fabry-Perot. Formado por el uso de dos espejos. Como pueden ver a continuación, si propagamos un campo incidente E1, en esta estructura parte del campo se transmitirá y parte se reflejará, denotados por los coeficientes de transmitancia y reflectancia respectivamente. En el proceso de viaje hacia el espejo 2, este se verá multiplicado por un factor de atenuación que depende de la longitud de la cavidad. De nueva cuenta, parte de nuestra señal se transmitirá y parte se reflectará, denotados por los coeficientes T2 y R2, los cuales viajarán de vuelta al espejo 1 y a su vez se verán atenuados en un factor del doble de la longitud de la cavidad. De este modo, la suma de todos los campos incidentes transmitidos va a ser igual a la expresión que tenemos aquí abajo. Continuando, tenemos dos conceptos importantes para entender el funcionamiento de un láser de Fabry-Perot, los cuales son la ganancia y umbral. Existen dos tipos de funcionamiento del láser, antes del umbral y en el umbral. Antes del umbral se refiere en donde las pérdidas son mayores que la ganancia, y en el umbral, donde las pérdidas coinciden con la ganancia. Por tanto, la relación entre las pérdidas y las ganancias de una cavidad de Fabry-Perot está expresada por la siguiente ecuación, donde G representa la ganancia experimentada por el modo óptico, L la longitud de la cavidad, R la reflectividad de las facetas, alfa sub int son las pérdidas internas y beta la constante de fase. Así la ganancia modal G depende naturalmente de la corriente inyectada en el medio de ganancia y puede ser expresada por la siguiente ecuación, donde phi sub G es la ganancia diferencial, N es la densidad del portador y N sub T es la densidad de transparencia del portador. Como pueden observar aquí en la gráfica, una vez que la corriente de inyección ha aumentado pasando el valor umbral, un porcentaje muy alto de portadores se recombina eficientemente para crear fotones, y la potencia óptica de salida en la gráfica de corriente se vuelve casi lineal. O dicho de otra manera, cuando un modo óptico no puede sostenerse por sí mismo, para un recorrido completo de la cavidad hay un número bajo de fotones, y la fuente dominante de fotones es la emisión espontánea. Entonces, una vez que el modo óptico es capaz de hacer un viaje completo, el número de fotones aumenta dramáticamente, y la fuente dominante de fotones se cambia a emisión estimulada. Continuando con el estudio de la potencia óptica con respecto a la corriente de salida, podemos decir que el espectro del láser de Fabry-Perot es angosto y multimodo, conformado únicamente por aquellas frecuencias que satisfacen la condición de fase y simultáneamente la condición de ganancia del láser. Otro concepto importante es la propiedad o la eficiencia de la pendiente, la cual está definida como la curva obtenida al trazar la salida del láser versus la potencia de la bomba. Dicho esto, se puede describir la ganancia G como la pérdida total de cavidad en el umbral y más allá, en términos de las pérdidas de reflectividad de los espejos y la longitud de la cavidad. A continuación desarrollaremos un ejercicio para su mayor comprensión. Para una cavidad con ganancia de 110 centímetros a la menos 1 y pérdidas de 35 centímetros a la menos 1, calcular la longitud requerida de la cavidad para alcanzar el umbral
asumiendo una pérdida total de espejo de 0.4. Bien, como datos tenemos que la ganancia total va a ser de 110 centímetros a la menos 1, las pérdidas internas son de 35 centímetros a la menos 1 y las pérdidas de espejo son de 0.4. Entonces aplicamos la fórmula para calcular la ganancia, la cual nos va a permitir desarrollar dicho cálculo en términos de las reflectancias de los espejos y la longitud de la cavidad. Dicho esto, reemplazamos los términos en la ecuación dada y obtenemos una longitud de la cavidad igual a 61.086 micrómetros. Como comprobación, calculamos ahora las pérdidas por espejo, la cual va a ser igual a 1 sobre 2 veces la longitud de la cavidad correspondiente a un viaje de ida y vuelta de la luz, por el logaritmo natural de 1 sobre la reflectancia de los espejos, dando como resultado un valor de 75 centímetros a la menos 1. De esta manera podemos asumir que tanto las pérdidas de espejo como las pérdidas internas dan como resultado las pérdidas de la cavidad, denotadas al principio del ejercicio. Otro concepto importante son los modos longitudinales. A medida que las ondas ópticas se propagan de un lado a otro en una cavidad de Fabry-Perot, sus cambios de fase acumulados pueden hacer que interfieran de manera constructiva o destructiva. Las longitudes de onda que interfieren constructivamente son las preferidas y conforman los diferentes modos longitudinales. El espacio entre los modos longitudinales adyacentes puede ser expresado por la siguiente ecuación de aquí, donde C es la velocidad de la luz, n sub g el índice de grupo y n es la longitud de la cavidad. Otro concepto importante es la supresión de modo lateral o SMSR. La tasa de supresión de modo lateral se utiliza comúnmente para cuantificar la diferencia de potencia entre el modo dominante y el modo adyacente, y se calcula comparando la potencia máxima del modo dominante y la del modo adyacente. Para finalizar tenemos la simulación de una configuración dicha de un láser de Fabry-Perot en OptiSystem, para el cual hemos establecido ciertos parámetros como la longitud de onda, la reflectividad de la cara frontal, reflectividad de la cara posterior, longitud activa, ancho de la capa activa, profundidad de la capa activa, índice de grupo, eficiencia cuántica, así como el coeficiente de ganancia diferencial o la densidad de portador en la transparencia, el factor de confinamiento, el tiempo de vida del portador, el factor de emisión espontánea, las pérdidas y el modelo de láser. Luego, con los resultados obtenidos por la simulación de nuestro sistema, procedemos a calcular la curva de corriente, denotada por la corriente pico de modulación en el eje X y la señal de potencia media en el eje Y. Al usar este método gráfico, podemos estimar que nuestra corriente de umbral en el punto A es de aproximadamente 24,84 mA. De igual manera procedemos a calcular a través de la gráfica la eficiencia de la pendiente, la cual es la pendiente de la curva obtenida al trazar la salida del láser versus la potencia de la bomba de energía. Para finalizar, calculamos los modos longitudinales adyacentes, con una longitud de la cavidad igual a 500 micrómetros y un índice grupal de 3,5, dando como resultado un valor aproximado de 0,0857 terahercios. Y la tasa de supresión de modo lateral SMSR, que se utiliza comúnmente para cuantificar la diferencia de potencia entre el modo dominante y el modo adyacente, en el cual obtenemos un resultado de 39,74 dB.